de nuestro corazón, Señor amado, en este tiempo. Gracias, Señor, porque a través del cántico, a través de la adoración, Dios amado, podemos conectar con tu presencia. Señor amado, esos ríos comienzan a fluir en nuestro ser interior. Gracias, Dios amado, porque tú hoy abres, Señor, una vez más la invitación para estar, Señor, en tu mesa. En esa mesa de intimidad, en esa mesa donde podemos alimentarnos, Señor, de tu palabra, donde podemos alimentarnos, Señor, de tu voluntad y podemos, Señor, entenderte y comprenderte. Dios amado, queremos, Señor, en este tiempo poder, Señor de los cielos, abrir nuestros oídos. En el nombre de Jesús, Dios de los cielos, queremos abrir nuestros oídos a lo que tu Espíritu Santo está diciendo en este tiempo. Que nuestros oídos, Señor, que nuestro entendimiento se pueda abrir en esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor amado, toda distracción que pueda haber en la mente, que pueda haber en el corazón, Señor, oramos para que caiga por tierra, Señor, y tu voz pueda resonar con poder, tu voz pueda resonar con autoridad. En el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Te voy a invitar a que tomes tu lugar en esta tarde. Realmente nos sentimos gozosos de estar con ustedes. Es una bendición poder compartir con ustedes. Esta mañana estuvimos compartiendo con los jóvenes acerca del propósito de Dios, acerca del plan eterno que Dios tiene para con la creación. No solo para con el ser humano, sino para con toda la creación. Dios es un Dios que dice su palabra que su propósito y su plan, Él ya lo había diseñado aún antes de que creara el mundo. Antes de la fundación del mundo. Y sabes que antes de que Él comenzara con la creación, Él ya te conocía. Él ya sabía que en esta tarde ibas a estar en este lugar, que en esta tarde ibas a escuchar su palabra. Él ya lo sabía. Él ya sabía y te citó en este lugar. Te hizo una cita con vos en este tiempo. Y en esta cita Él quiere realmente dimensionarte. En esta cita Él quiere realmente sentarse en tu mesa, en la mesa de tu corazón y realmente decirte: quiero dimensionarte a algo mayor. Quiero dimensionarte a lo que viene por delante y a lo que quiero hacer en esta tierra. Por eso es que estamos contentos porque podemos ser parte de eso junto a mi esposa en esta tarde. Y saben que ayer les compartía un poco acerca de algunas experiencias con el Señor y cómo nosotros donde nos movemos en ambientes espirituales muchas veces gobernados y donde la maldad reina, ¿no? A donde sea que nosotros vayamos, vamos a tener luchas. Donde sea que nosotros caminemos, nos vamos a encontrar con situaciones a donde tenemos que aprender y tenemos que crecer para poder ejercer dominio y autoridad sobre esas circunstancias. Por eso es que en esta tarde el Señor ponía en mi corazón esto acerca de la legalidad, confrontando con legalidad. ¿Confrontando qué cosa? Aquellas cosas que se mueven en los distintos lugares donde nosotros caminamos. Pero antes de poder entrar de lleno a la palabra, a mí me gustaría poder hacer una pequeña introducción, si ustedes me permiten, para poder entender un poco más acerca de esta confrontación. El Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 3, nos dice el Señor que Él nos envía como corderos en medio de lobos. Y cuando uno se pone a meditar en esa palabra, ¿cómo un cordero puede confrontar a un lobo? ¿Cómo un cordero puede vencer a un lobo? Tiene que ser un cordero o una oveja, no sé, karateca, como para poder vencer al lobo, ¿no? Algo tiene que tener esa oveja para poder hacer frente a los lobos que lo rodean. Lucas capítulo 10 nos dice esto, que Él nos envía como corderos, como ovejas, en medio de lobos.
¿Qué es lo que el Señor nos está queriendo decir y le quiso decir a sus discípulos? A donde ustedes se muevan, va a haber una confrontación, va a haber una guerra continua, va a haber una lucha continua que les va a hacer frente y que los va a querer detener. Hay una lucha continua donde la iglesia se mueve y donde usted y yo estamos continuamente en una lucha, en una batalla. Y sumado a esa lucha externa, nosotros tenemos también una lucha interna. Tenemos una lucha con nuestra naturaleza pecaminosa. Dice la palabra que cuando venimos a Él, Él nos da una nueva naturaleza. Venimos a Él y Él dice que Él implanta su simiente sobre nuestras vidas. Te da una nueva naturaleza, porque el problema que nosotros tenemos, ¿sí?, no es una cuestión que nosotros lo resolvemos con hábitos. El problema que nosotros tenemos sin Cristo es que tenemos una naturaleza torcida, una naturaleza caída. El apóstol Pablo lo expresa de diferentes maneras. Él dice la vieja manera de vivir. Él dice que tenemos una lucha contra la carne. De diferentes maneras, él dice, nosotros tenemos una lucha interna. Y sumada a esa lucha interna, nosotros tenemos una lucha externa. ¿Contra quién? Contra seres espirituales. Y hoy quiero compartir con vos esto. En esta mañana hablábamos con los jóvenes acerca de cuándo se dio la rebelión angelical, de cuándo se dio ese golpe en el mundo espiritual que produjo que la tercera parte de los ángeles cayera. Esta mañana tuvimos la oportunidad de poder ahondar un poquito más en esta realidad, en esta verdad. Y en esta tarde a mí me gustaría poder hacerte una introducción. Cuando la tercera parte de los ángeles caen, en esta tercera parte de ángeles que caen por rebelarse en contra del Rey, por rebelarse en contra del Creador, estos ángeles caen y caen de una manera que el Señor no les quita la autoridad que les entregó cuando fueron creados, sino que esa autoridad es distorsionada para el mal. Por eso en Isaías dice el Señor cuando confronta al rey de Tiro y como veíamos esta mañana a través del principio telescópico, le estaba hablando a Satanás y le dice, corrompiste tu sabiduría. Dios no le quitó la sabiduría se le corrompió. Ahora esa sabiduría la usa para el mal. Y estos seres angelicales que fueron derribados, que fueron expulsados de la presencia de Dios, cayeron, y esa autoridad que tenía cada uno de ellos no se les quitó, sino que se distorsionó para mal. Y hoy esa autoridad la usan para ministrar maldad, para ministrar tinieblas en la tierra. Por eso es que Efesios capítulo 6, te voy a pedir que me acompañes. Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante. Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante. Dice así como sigue: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales o celestes. Nosotros tenemos una lucha espiritual. Y lo primero que tenemos que entender en este tiempo es que dentro de esa lucha espiritual que tenemos, estos seres contra los que luchamos tienen un diferente o un rango de autoridad bajo el cual operan. Y el apóstol Pablo, aquí en esta porción de Efesios, él nos viene a manifestar los diferentes rangos
en los cuales operan estos seres contra los que nosotros luchamos. Primero comienza hablando acerca de principados. La palabra principados viene del original arge y hace referencia a un rango y a uno que ejerce poder de forma territorial. Podemos decir que un principado es uno que toma un territorio y es donde ejerce su dominio y donde ejerce su autoridad. Eso es un principado. Es como un jefe que gobierna un territorio. Y continúa diciendo contra potestades. La palabra potestad viene del original exousia y hace referencia a seres angelicales que trabajan en el área judicial. Ellos son los que judicialmente dicen esto lo podemos hacer y esto no. Ellos son los que determinan si las órdenes de los principados se pueden ejercitar o no. Estos seres, las potestades, son los seres que tienen una lucha directa contra las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que regula si ellos tienen autoridad o no. Cuando la iglesia deja su posición de autoridad, estos seres toman nota y lo pasan a los principados. Mirá, la iglesia nos está dando legalidad para actuar. Esta mañana hablábamos acerca de la corrupción que hay en nuestro país. La corrupción que hay en nuestro país, sea del partido político que sea, la corrupción de nuestro país está implantada. ¿Y saben por qué está implantada? Porque la iglesia no ha tomado el lugar que tiene que tomar. La iglesia es la que regula la maldad en la sociedad. En el libro de Segunda de Tesalonicenses nos habla de que el ministerio de la iniquidad hoy está limitado porque hay alguien que lo detiene. Hay alguien que detiene el ministerio de la iniquidad, es decir, para que la maldad no desborde, hay alguien que regula la maldad en la sociedad. Y si bien hace referencia al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo regula a través de su templo. ¿Y quién es su templo? Nosotros. A través de la iglesia, el Espíritu de Dios regula la maldad en la sociedad. Pero cuando la iglesia no entra en el lugar que tiene que entrar y no toma el lugar que tiene que tomar, las potestades toman nota y estos seres judiciales comienzan a tomar legalidad en los territorios. Mirá, en esta ciudad la iglesia no está orando, la iglesia no está ayunando, la iglesia no está sembrando y poniendo en lo económico para que el reino avance. Toman nota y donde no gobierna el justo, gobierna el injusto. Donde no gobierna la iglesia, gobierna las tinieblas. Y hoy el anhelo de mi corazón y la palabra que el Señor ponía en mi espíritu es esto. Estamos llamados para manifestar un reino y tenemos que tomar la posición de reino. Tenemos que comenzar a transformar nuestra manera de ver la palabra, de ver las escrituras, comenzar a ver que no somos simplemente hombres y mujeres que se reúnen en un lugar para cantar, para levantar las manos. No, somos hombres y mujeres que estamos vestidos con una legalidad para ser embajadores en medio de las tinieblas. Sos un embajador del reino. Y capaz en esta noche no te ves así porque ves tu circunstancia, ves tu situación y decís de qué reino me hablas y hoy estoy para atrás. Sin embargo, tu situación no anula la realidad que nos revela la palabra. Al contrario, la confirma. Y en esta tarde quiero decirte y comenzar con esta introducción. Tenemos una lucha contra seres espirituales.
contra principados que toman territorios, contra potestades que son los que dicen podemos o no podemos avanzar. Y continúa la lista del apóstol Pablo diciendo que tenemos lucha contra gobernadores. ¿Qué es un gobernador? Un gobernador es alguien que opera por distrito a través de ideologías y a través de sistemas humanos. Un gobernador es el que se mete dentro de los sistemas de manera encubierta y comienza a sembrar tinieblas. ¿Por qué en las escuelas hoy se ha introducido tanto la ideología de género? ¿Por qué en las escuelas los maestros hoy en día están obligados muchas veces a hablar de una manera que no estamos acostumbrados? Mi señora, mi esposa, había comenzado a estudiar para ser docente de jardín y no aguantó, porque le obligaban a usar la X, porque le obligaban a implementar una ideología. Los gobernadores son los que se introducen en los sistemas y traen ideologías torcidas a la sociedad. ¿Y por qué toman esos lugares en la sociedad? Porque como iglesia no tomamos el lugar que muchas veces tenemos que estar. Hablaba hace un tiempo con una docente que también estaba trabajando en un negocio y le preguntaba al dueño del negocio por qué tenés a un docente atendiendo. Cualquiera pensaría que es por la cuestión económica. No, dice, lo que pasa es que se cansó de su profesión porque tiene muchas luchas contra la ideología que se está implementando. Y yo realmente me quedé callado y medité para mis adentros, pero si es ahí donde tiene que ser luz. Si ella sale de ese lugar asignado por la lucha que tiene, alguien va a ocupar ese lugar. O reina el justo o reina el injusto. Proverbios capítulo 29 nos habla de esto en el versículo 2, si mal no lo recuerdo, dice donde reina el justo, te voy a pedir que me acompañes, Proverbios 29, versículo 2. Dice, cuando los justos dominan o cuando los justos reinan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, en otras versiones dice el injusto, cuando reina el injusto, el pueblo gime. Siempre los lugares de autoridad los va a ocupar alguien justo o alguien injusto. Siempre. No hay espacios vacíos. Si la iglesia no toma el lugar, estos seres los van a tomar. Si la iglesia no toma el territorio que tiene que tomar, los principados lo van a tomar. Y dice que el rango más bajo de estos son las huestes de maldad. ¿Qué es una hueste de maldad? Es el rango más bajo de las tinieblas y son seres angelicales que luchan de forma individual contra las personas. ¿Para qué luchan? Para contaminar a la persona. Podemos decir que ese es el rango más bajo dentro de la esfera espiritual de las tinieblas. Seres con los que tenemos lucha día a día, que lo que buscan es contaminarnos. Porque donde hay contaminación, donde hay, podemos decir, pecado, reina las tinieblas. Ahora, cuando meditamos en la palabra, nos podemos preguntar ¿por qué el Señor permitió que tengamos esta lucha? Lo hubiera hecho más fácil, hubiese sacado a esos seres angelicales y hubiera puesto al hombre sin la necesidad de tener que ejercer dominio. Lo que pasa es que Dios quiere, a través de la iglesia, manifestar que Él sigue siendo un Dios de autoridad. Y que se levante lo que se levante, es a través de un simple hombre o a través de una simple mujer
Él puede hacer caer estructuras angelicales solamente en su nombre. Por eso es que Él nos deja en medio de todo. No te deja desamparado, sino que te deja para que comiences a ejercer dominio. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano es una extensión del reino de los cielos. El ser humano Dios lo crea para ejercer autoridad y para ejercer dominio. Ya desde un principio, cuando vamos allí a Génesis, dice que Dios planta al hombre en un cuerpo. Dios lo planta en un lugar perfecto, en un lugar donde el ser humano tenía la plenitud de la vida. No le hacía falta nada. Y el Señor lo pone ahí y le delega autoridad al ser humano y le pone una responsabilidad que es una responsabilidad del reino. ¿Por qué? Porque el huerto del Edén es una extensión visible de lo que es el reino de los cielos. Allí en el huerto el hombre tenía que labrar y tenía que, ¿qué más? Guardar el huerto. Labrar y guardar. Labrar es extenderse, crecer, y guardar es cuidar ese crecimiento. Y eso es un principio de reino. El reino no se estanca, el reino va en crecimiento. El reino no solamente va en crecimiento, sino que el reino se cuida, se protege. O sea que el hombre fue creado para ejercer dominio, para ejercer autoridad en esta tierra. Ahora, cuando Adán decide rebelarse en contra de Dios, lo que Adán está diciendo: yo no quiero ejercer dominio guiado por vos, quiero ejercer un dominio de independencia. Y ahí dentro, en vez de seguir gobernando bajo lo que se conoce como justicia, el hombre dice: quiero gobernar de forma independiente. Ahí comienza a entrar el desorden, el caos, la violencia, porque el hombre decidió gobernar lejos o independiente a su creador. El hombre, mientras gobernaba dependiendo de Dios, en obediencia a Dios, el hombre realmente tenía autoridad para ejercer un dominio justo. Ahora, el ser humano decide gobernar sin Cristo, sin Dios, sin su Creador, y cae. Y vemos las consecuencias de haber desechado el gobierno de Dios, desechado la dependencia de Dios. Hoy vemos las consecuencias. Porque el ser humano lo que dijo fue: quiero que me regobiernen ellos, en pocas palabras. Sin embargo, a lo largo de las Escrituras, del principio al fin de las Escrituras, nosotros vemos a un Dios que no desistió de su diseño original. Vemos a un Dios que siempre quiso levantar a alguien para ejercer dominio, para ejercer autoridad. Y siempre que levantó a alguien, ese alguien ejerció autoridad mientras se mantuvo en obediencia. La obediencia a la voz de Dios, la obediencia a la palabra, lo que genera en vos y lo que genera en mí es un carácter justo. A veces cuesta obedecer la voz de Dios y a veces creemos que la justicia o ser justo es una cuestión moral. No. La justicia viene como un carácter de alguien que obedece. Yo obedezco y Dios forma en mí un carácter justo. Y la justicia lo que trae es autoridad. Si yo obedezco la voz de Dios, eso va a generar un carácter justo. Al formar un carácter justo, eso genera que haya autoridad. Si nosotros lo traemos y tratamos de bajarlo a nuestra realidad, a nuestro día a día, cuando hay un político que camina bajo las leyes del Estado, esa persona vos lo ves que es justa y que gobierna con una autoridad y la gente lo respalda. Ahora, cuando esa persona deja de caminar en justicia, la autoridad que tenía desaparece. Hoy hay un caso muy famoso acerca del vocero presidencial. Un varón que antes de las elecciones hablaba
y tenía autoridad. ¿Por qué? Porque estaba acoplado a las leyes del país. Y resulta que ahora se le empezaron a descubrir un montón de cuestiones en cuanto al enriquecimiento en sus bienes, y hoy perdió esa autoridad que tenía. ¿Por qué? Porque la obediencia a la ley te genera un carácter justo, y la justicia te habilita para tener autoridad. ¿Cómo podemos confrontar a estos seres que se mueven en diferentes tierras, en diferentes lugares? Es volviendo al diseño original. ¿Cuál es ese diseño original? Es caminar en obediencia. Es volver a caminar en obediencia. Cuando el Señor sale de encuentro de Abraham, el Señor habla a su vida y lo busca en un lugar totalmente pagano, totalmente dominado por las tinieblas. Babilonia era un lugar de confusión donde reinaba las tinieblas, lleno de ídolos, lleno de idolatría. Y allí se aparece el Señor a Abraham y le hace una promesa. Abraham, tengo una palabra para vos. Quiero que dejes a tu tierra, que dejes tu parentela y que vayas a la tierra que yo te voy a dar. Y Abraham sale en obediencia a la voz de Dios. Y Abraham dice que caminó muchas veces sin saber a dónde iba. Pero era un hombre que estaba caminando en obediencia. Y lo que Abraham no sabía es que esa obediencia estaba generando en él un carácter justo. Y que esa justicia lo que estaba haciendo era darle autoridad. Por eso es que vos ves la vida de Abraham que camina por la tierra de Canaán, va, viene, va para allá, viene para acá. Abraham no reprendió principados, no reprendió a Satanás, porque Abraham estaba caminando en obediencia y en justicia. Y solamente con que él pisara los territorios, ya estaba diciendo: este territorio es mío, todo lo que está dominando acá tiene que retroceder. Abraham no necesitó levantar la voz. Abraham fue un varón que por ese carácter justo que se desarrolló en la obediencia a la voz de Dios, él con solo pisar las tierras donde él estaba, él ya se estaba apropiando espiritualmente de ese lugar. Por eso es que vos ves la historia de Abraham, y Abraham caminó por diferentes lugares de Canaán. Y vos decís: ¿qué estaba haciendo este está loco? No, lo que estaba haciendo era establecer el reino de Dios en esa tierra. Volver a recuperar el territorio que se había perdido. Eso es lo que estaba haciendo Abraham. Abraham pisaba una tierra nueva, y por la autoridad que había en él espiritual, por causa de la justicia desarrollada por la obediencia, Abraham solo con pisar ese lugar hacía que la luz resplandeciera, y que todo principado, que toda potestad, que todo gobernante, que toda hueste que pudiese estar operando en ese lugar retrocediera. Por eso es que después a su generación, cuando ya entran a la tierra, comienzan a conquistar, porque hubo uno que ya había pagado el precio por esa tierra, porque había uno que por obediencia ya había pagado con su autoridad el precio por ese lugar. Por eso es que cuando entra Josué a la tierra prometida, entra y comienza a conquistar, uno tras otro. Casi 32 reyes él derrotó, y uno tras otro iban de victoria en victoria. ¿Por qué? Claro, Josué estaba trayendo a lo visible, a lo material, lo que ya se había ganado en lo espiritual años atrás. Yo hoy gano territorio, y la iglesia hoy se mueve en el plano espiritual, y en algún momento esa victoria espiritual comienza a manifestarse en lo visible. Por eso es que Pablo dice: no tienen lucha contra sangre y carne. La lucha de la iglesia es en los lugares espirituales. Cuando la iglesia comienza a posicionarse en ese lugar, comienza a ganar territorio. Y en algún momento de tu caminar y del caminar de la iglesia, la victoria comienza a notarse en lo visible. No hay forma de que si yo estoy luchando en lo espiritual no se manifieste la victoria.
no hay forma. Pero para eso es necesaria la obediencia. Hoy compartíamos con mi hermano Adrián algo maravilloso de acerca del matrimonio. Y hablábamos de que a veces uno no quiere alinearse en esa área por temor, porque a veces ha fracasado en otras relaciones. Entonces uno tiene temor de alinearse en esa área. Sin embargo, cuando uno se alinea en obediencia a Dios, no porque te lo esté imponiendo a alguien, cuando vos respondés en obediencia a la palabra, Dios comienza a bendecirte de una manera que te quedás sorprendido. Hoy compartía con el pastor un testimonio. Nosotros estamos casados hace 5 años, pero en el 2016 nos pusimos de novio y saben que nosotros no nos queríamos casar. Estábamos en la iglesia, servíamos, pero no nos queríamos casar. No pegues. Y teníamos razones de por qué no casar. No pegues. Nos queríamos, nos llevábamos bien, pero no nos queríamos casar. Porque veíamos matrimonios donde reinaba la pelea, donde reinaban las contiendas. Veíamos matrimonios donde los platos volaban. Entonces nosotros ¿qué decíamos? No nos queremos casar. Y como excusa le pusimos al Señor, bueno, cuando tengamos el terreno, ahí sí nos casamos. Fuimos a ver un terreno a un lugar hermoso de Bariloche y realmente no había forma de comprarlo. Sin embargo, un día hablando, decidimos tomar la decisión de casarnos. Y no fue que yo fui con flores, no fue que yo fui muy romántico. De hecho, no sé ser romántico. Yo fui y le digo, ¿te querés casar conmigo? Bueno, me dice ella. Listo, fuimos a comprar las alianzas, nos comprometimos un día martes. El día jueves apareció un negocio con un terreno en el mismo lugar que nosotros habíamos ido a ver y compramos un terreno. Amén. Era imposible para nosotros. Pero cuando comenzás a caminar en obediencia, la justicia comienza a respaldarte y esa justicia comienza a darte autoridad para alcanzar aquellas cosas que tenés que alcanzar en tu propósito. Hoy quiero hablarte de obediencia. Hoy quiero hablarte de justicia. Hoy quiero hablarte de autoridad. Porque Dios quiere comenzar a investirte de una autoridad mayor. Dios quiere comenzar a levantar en esta casa hombres y mujeres con autoridad. Hombres que puedan ministrar la presencia de Dios a donde se muevan. Hombres y mujeres que puedan encender altares a donde sea que se paren. Hoy falta hombres y mujeres que enciendan altares, donde el fuego de su presencia realmente se mueva. Hoy falta, ¿pero por qué? Porque hemos olvidado la obediencia. Hemos olvidado el principio de obediencia. Dios quiere levantar, pastor, en esta casa hombres y mujeres con una mentalidad de reino. Ya no con una mentalidad solo de reunión, de culto. Dios quiere levantar hombres y mujeres en esta casa con mentalidad de reino. Hombres que no solamente vengan a sentir la presencia de Dios en este lugar, sino que en sus hogares, en sus trabajos, comiencen a sentir la presencia de Dios porque caminan en obediencia y porque la autoridad del cielo lo respalda. Amén. El avivamiento que tanto anhelan, hermano, no lo va a traer alguien que venga de afuera. Va a venir gente de afuera, sí, te va a bendecir, amén, gloria a Dios. Pero el avivamiento que perdura es el que provoca la iglesia local. ¿Por qué? Porque Él te sembró en esta tierra para confrontar lo que se mueve en esta tierra de parte de las tinieblas. Hay momentos en los que con mi esposa oramos. Le digo, vamos a orar. Empezamos a orar. Y cuando comenzamos a orar por nuestra tierra, por Bariloche,
la presencia de Dios comienza a descender. Comenzamos a bendecir los diferentes altares donde se hacen reuniones. Y la presencia de Dios comienza a visitarnos ahí en la intimidad. ¿Por qué? Porque hemos entendido que Dios nos sembró en Bariloche para ejercer autoridad en primer lugar allí. Si Dios no levanta a alguien de la misma tierra donde se está buscando avivamiento, nadie lo va a hacer. Porque por algo Él te plantó en esta tierra. Amén. Él te plantó en este lugar. No te plantó solamente para venir a una reunión, ni te plantó para que te traiga un despertar a alguien afuera, no. Él te plantó para que vos tengas la capacidad de ejercer autoridad sobre esta ciudad, sobre este pueblo. Y es tiempo en el que Dios quiere comenzar a levantarte en esa área de autoridad, de dominio, de gobierno. Y eso no se trata de cuánta información podés manejar. Eso no se trata de cuántos estudios podés llegar a tener. Eso se trata de rendición y de obediencia. Obediencia. La obediencia te va a generar y te va a formar un carácter justo. Y eso te va a dar la autoridad sobre lo que está gobernando en el lugar en el que está. A veces hay luchas en el matrimonio. A veces hay situaciones que vos decís, ¿cómo puede ser que haya tanto conflicto en un matrimonio? Lo que pasa es que se han olvidado de implementar la obediencia a la palabra en cuanto a los roles que cada uno cumple. Cuando cada uno, y el que forma parte de un matrimonio, cuando cada uno de la pareja cumple su parte de obedecer en el rol que tiene que estar, esa persona y ese matrimonio comienza a ejercitar autoridad en esa relación. Es tiempo, querido hermano, querido joven, es tiempo de volver a caminar en obediencia, no porque lo dice el pastor, no porque lo dice el diácono, no por lo que dice el líder. La obediencia quiere traerte autoridad. Por eso es que cuando Jesús apareció en el plano terrenal, en su ministerio terrenal, dice que Él hablaba como alguien que tenía autoridad. Y todos quedaban como fascinados. ¿Quién es este? Este no es carpintero, pero habla como quien tiene autoridad. Echaba fuera demonios con una sola palabra. ¿Por qué? Porque Jesús era justo. Y esa justicia le otorgaba la autoridad, le otorgaba la legalidad para confrontar lo que se estaba moviendo. Dios quiere sorprenderte, iglesia. Dios quiere realmente llevarte a un nivel de autoridad mayor en este tiempo. Un nivel en el cual puedas ministrar su presencia, no solo el día domingo, sino a donde te mueves. El otro día que compartíamos en la radio junto a mi hermano Axel, había una presencia muy linda en ese lugar. Y cuando el pastor comenzó a hablar, realmente, ¿saben que hubo un quiebre en la atmósfera de ese lugar? ¿Por qué? Porque comenzó a hablar un hombre con autoridad. Y esa autoridad vino por causa de la obediencia que él ha tenido por años. Ha costado seguramente obedecer, sí. Pero esa obediencia le ha dado esa autoridad para que cuando habla algo suceda en la atmósfera, algo suceda en el ambiente espiritual. Dios quiere llevarte a un nivel mayor de ejercer dominio, de ejercer autoridad. Por eso es que cuando Él dice en Mateo 28, dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y comienza a decir, por tanto yo los envío a todas las naciones, para que las naciones hagan discípulos. Nosotros a veces somos buenos haciendo evangélicos, en vez de hacer discípulos.
Sin embargo, Jesús dice, toda potestad me es dada y esa potestad y esa autoridad te la quiero delegar. El poder está, lo que muchas veces nos falta es autoridad. El poder está, la iglesia tiene el poder, pero muchas veces no puede ejercer la autoridad. ¿Por qué? Por falta de justicia en su caminar. Hoy te vengo a soltar algo que a mí me llevó años entender. Siempre fui una persona no de cuestionar, pero sí de tratar de entender las cosas del Señor. Y me llevó años entender el principio de obediencia. Yo escuchaba, hay que obedecer, bueno, pero ¿por qué? Porque esa obediencia es la que te trae autoridad. No hay otra forma, no hay otra manera. Solamente la obediencia te va a traer autoridad. Y en esa autoridad vos vas a fluir y vas a ver que las cosas que estaban trabadas, que estaban frenadas, comienzan a acontecer, comienzan a pasar. Amén. Él no ha cambiado. Le voy a pedir a mi hermano del teclado si puede pasar, que me acompañe. Y también le voy a pedir a mis hermanas que están en el ministerio de audiovisual. No sé si están. Hoy a la mañana había uno, acá hay otra. La que estuvo en la mañana no está. ¿La hermana que estuvo en la mañana? ¿No? Bien. Hermana, le voy a pedir que pase. Yo quiero ser obediente a lo que el Señor ha depositado en mi corazón mientras estábamos en la oración. Nosotros sabemos que el trabajo que se hace para preparar cosas de audiovisual lleva mucho tiempo. Hay que sembrar tiempo, hay que realmente quemarse las neuronas. Y saber que apenas nosotros vimos el Instagram que ustedes comenzaron a armar, nosotros vimos eso, el esfuerzo y la excelencia que están aplicándoles. Y cuando estaba allí sentado, miraba el proyector y decía, Señor, voy a ver el mundial. Sin embargo, el Señor me decía, no, se lo vas a sembrar al ministerio de audiovisual. Por la excelencia de su trabajo, junto a mi esposa queremos sembrar el proyector para los que han comenzado. Porque eso va a seguir creciendo. Hoy es pequeño, pero va a seguir creciendo. Hoy tal vez lo ves como algo que recién está iniciando, pero eso va a seguir extendiéndose. Porque lo están haciendo con excelencia. Y hoy, que nosotros te sembremos ese proyector y le sembremos al Ministerio de Audiovisual ese proyector, es solamente el comienzo. Porque van a comenzar a venir más recursos para que ese trabajo que están haciendo con excelencia pueda alcanzar mucho más. Amén. Así que después cuando termine, lo guardás, allá está la capita, pastor, con mucho temor, queremos sembrárselo a este ministerio. Amén. Cuando mi papá vuelva a venir, porque seguro va a volver a venir, yo les voy a mandar el control remoto. Sí, que lo tengo en casa. Tiene poco uso, así que sé que lo van a aprovechar muy bien. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Su presencia está en este lugar. Él está en esta casa. Amén. Walter, que el Señor te bendiga. Vos sos una persona que no le gusta mucho que le digan las cosas. Vos sos una persona que querés ver lo que se te dice. A mí no me hablen mucho, yo quiero ver. ¿Sabes qué? Vas a comenzar a ver la mano de Dios porque se te va a revelar un principio en este tiempo. Un principio de honra.
Vas a comenzar a sembrar en tierra que te va a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque te va a comenzar a revelar el Señor un principio de honra. Vas a comenzar a sembrar en tierra que te va a producir como nunca antes lo has visto. Y te van a preguntar, ¿cómo lo hiciste, Walter? ¿Cómo lo hiciste? Y tu respuesta va a ser, porque aprendí a sembrar donde tenía que sembrar. Empecé a sembrar en el reino, por ende estoy ejerciendo dominio y autoridad del reino. Te va a sorprender el Señor. Cuando comiences a sembrar y se te revele ese principio, Dios te va a multiplicar. Y como te decía en esta mañana mientras hablábamos, hay veces que Dios nos permite comprar oro a precio de paja. Prepárate porque vas a comenzar a ver eso. Vas a comenzar a comprar y a invertir en cosas a precio de paja. Porque se mete Dios en tu vida. Se mete Dios en tu empresa. Se mete Dios para bendecirte con bendición de reino. Él está en este lugar. Te voy a pedir que te pongas de pie. Pastor, con mucho temor comparto estas palabras que el Señor va poniendo en mi corazón. Con mucho temor, pero saben que si yo no comparto lo que Él va poniendo en mi corazón, me voy con carga a mi casa. Y después veo que Dios cumple su palabra y yo me quedo en mi casa. ¿Por qué no lo dejo? Si yo sabía que iba a pasar. Es un tiempo en el que Dios va a levantar una generación en esta casa con autoridad, con dominio, con poder para ejercitar realmente el reino que se ha acercado al corazón. Dios va a comenzar a poner una autoridad mayor para poder ministrar aún sanidad a los corazones. Me gozaba con mi hermana Zulma. Ella dice, yo fui una persona herida, pero el Señor me sanó. Y sabes, hermana, que me recordaba y me veía en la memoria mientras usted hablaba. Hubo un momento en el que comencé a orar y estaba en intimidad y el Señor me habló a mi corazón y me dijo, Jared, te voy a sanar a vos y a tus hermanos y vas a ver a tus hermanos profetizando. Y comenzó a pasar el tiempo. Y claro, y el Señor empezó a sacar heridas que había y comenzó a doler. Y hubo un mes que realmente la pasé tan mal que le dije, Señor, vos me dijiste que me ibas a sanar y me siento peor. Y pasó un tiempo y vino la voz del Espíritu Santo mientras estaba llorando en mi camioneta, reclamándole, Señor, vos dijiste esto, y yo veo todo lo contrario. Y el Señor me habló y me dijo, ¿sabes por qué? Porque yo abro la herida para sacar toda la pus que hay adentro. La sanidad de Dios muchas veces duele porque Él está arrancando toda la pus que hay adentro. A veces es necesario que Dios vuelva a abrir la herida que se cerró para sacar lo que hay adentro. Y Dios quiere llevarnos a eso, a tener la capacidad de poder ejercer autoridad para sanar corazones que están golpeados y que van a venir golpeados por la vida. Hoy no te hablo desde los libros, hoy no te hablo desde la información. ¿Sí? Realmente, junto con mi hermana, uno sabe lo que es la sanidad de Dios, lo que es la sanidad del alma, lo que es la restauración. Pero para que Él comience a revelar esa sanidad, uno tiene que comenzar a caminar en obediencia. A medida que obedecemos, se va manifestando su sanidad. A medida que caminamos, se va manifestando su reino en nuestra vida y en nuestro entorno. Hermano, que Dios te bendiga. Qué lindo escuchar su testimonio. Que Dios pueda bendecir tu iglesia. Que Dios pueda en este tiempo realmente abrir tus ojos a lo que está veniendo para esta tierra. Un tiempo donde levanta hombres y mujeres con autoridad. Un tiempo donde Dios vuelva a restaurar el altar que se había apagado. Un tiempo donde no la vamos a remar cantando para ver si desciende. Un tiempo que aún antes de llegar acá, ya su presencia va a estar ministrando el corazón. Amén. Padre, queremos darte gracias en esta tarde noche.
Señor, yo sé que en esta tarde tu palabra, Señor amado, viene a ser sembrada para lo que quieres hacer en esta casa. Señor, sé que tu palabra en esta tarde viene tal vez a confrontarnos en esas áreas donde no estamos obedeciendo. Pero vienes a revelarnos y hacernos entender que detrás de la obediencia, Señor amado, viene un carácter justo que nos habilita para caminar en la autoridad. Y en este tiempo, Señor, ruego para que cada joven aquí presente, Señor, pueda experimentar de manera personal, pueda experimentar, Señor amado, en su día a día, que obedecerte a ti, Señor, trae recompensa. Que obedecerte a ti, Señor, abre la ventana de los cielos a donde hay necesidad. Que obedecerte a ti realmente nos hace encontrarnos con la sanidad por la cual tú pagaste. Señor, lo que la religión quiso robarnos a través de encerrarnos, lo que la religión quiso robarnos, Señor, a través de no entender lo que es el reino, Señor, en este tiempo se cae por tierra. En este tiempo se abre el entendimiento para comenzar a ver con ojos de reino, para comenzar a ver con ojos de autoridad. Señor, para comenzar a posicionarnos en los lugares que tenemos que posicionarnos. Señor, donde la oración ya no va a ser pesada, sino que va a ser un lugar de refrigerio, un lugar de restauración, un lugar que vamos a anhelar estar en tu presencia. Y podremos expresar lo que dijo el salmista: mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Podremos expresar, Señor, esta realidad, que estar en tu presencia es mejor que estar que en cualquier lugar. Queremos darte gracias en esta tarde, Señor, y bendecirte por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.